para encontrarlo, y es el libro de Génesis. Todo hermano en Cristo debe traer la Biblia, por lo menos descargarla en el celular. Si ve a algún hermano que no tiene Biblia y no tiene en el celular descargada la Biblia, dígale: hermano, ¿qué pasó? Usted no es visita, usted no es amigo, usted tiene que traer la palabra de Dios. El amigo y la visita sí, ¿verdad? La visita es aquella persona que está llegando, pero el hermano, el que ya asiste, ya es activo en cuanto a asistencia a la iglesia, debe tener Biblia o por lo menos llevarla en el celular. Génesis capítulo 1, el más difícil, versículo 1. Imagínense, se lo estoy poniendo bien fácil. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. La palabra del Señor la leemos de la siguiente manera y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Puede sentarse, iglesia. En estos minutos que tengo para hablar con usted a través de la palabra del Señor, quiero hablarle bajo el tema: un principio, un orden y una decisión. ¿Cuál es el tema? Un principio, un orden y una decisión. En la vida de todo ser humano hay un principio. Aún en la palabra del Señor, el versículo que leímos habla del principio de la creación visible, o sea, todo lo que usted ve hoy en día. Porque antes del principio de la creación, que es árboles, cielos, tierra, animales, el mar y a usted mismo como ser humano, hay otro principio que es en la nada, en el tiempo de Dios, que es cuando Dios creó todo lo que es celestial: ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda la creación celestial. Pero ahí el libro de Génesis está hablando del principio que nosotros estamos viendo, toda la naturaleza. Todo en nuestra vida tiene un inicio. Nadie nace de la estatura o físicamente como estamos hoy en esta noche. Amén. Todos nacemos un bebé. Cuando nace el bebé, cuando usted nació, como dice la gente, pequeños, qué bonitos se miran. Pero no sabemos qué pasó cuando crecieron, ¿verdad? De qué pequeñitos se miran tan bonitos, pero cuando crecemos ya no nos dicen así. Pero todos tenemos un principio, un porqué. Igual el Ministerio de Restauración tuvo un arranque, un principio, aún la construcción como templo. He escuchado que dicen el arranque, y tiene que colocarle piedras para que pueda tener un buen firmeza en cuanto a levantar las paredes y colocarlas. Dependiendo del principio, del inicio que nosotros recibamos, así es como nosotros nos vamos a ir desarrollando en nuestra vida. No necesariamente las circunstancias que nosotros vivimos, el ambiente que nosotros vivimos en un 100% nos pueden afectar negativamente o positivamente. Porque hay personas que pueden nacer en una casa pobre, en un hogar sin las comodidades que normalmente tiene una familia, pero esto hay personas que no le afectó negativamente. No pensó: ¿para qué vivo? ¿Para qué nací en esta familia? ¿Para qué llevo este apellido? Sino que al contrario, eso que le movió a él, que quizás para nuestra mentalidad pudo haberle afectado negativamente, le afectó en una manera positiva. Y se levantó y dijo la persona: yo marcaré la diferencia aquí en mi familia. Si hay alguien que no estudió, yo voy a estudiar. Si hay alguien que no buscó de Cristo, yo sí voy a buscar de Cristo. Si hay alguien en mi familia que fue borracho, yo no voy a ser borracho. Ciertamente mi padre es borracho, es drogadicto, pero yo no voy a ser borracho ni drogadicto. O sea, las circunstancias negativas o el ambiente negativo no necesariamente afecta el inicio de la vida de una persona. Así como alguien que nació quizás
en un ambiente tan hermoso, cómodo, que los padres lo dejaban levantarse todos los días a las 11 de la madrugada, le daba la comida, no le dejaba trabajar, le compraba la ropa y lo tenía. No necesariamente esta persona, ya sea un hombre o una mujer, le podemos garantizar que va a desarrollarse en la vida de una manera positiva. Hay quienes que nacen en estos ambientes y en lugar de aprovechar esto bonito, por así decirlo, hay jóvenes que se pierden, hay hombres que se pierden, hay mujeres que se pierden. Entonces la decisión de cómo o la forma de cómo iniciar mi vida depende mucho de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una persona que se me escapa el nombre, que es un como expositor. Dice que la felicidad no se gana ni se hace. La felicidad es una decisión personal. Usted es feliz porque usted quiere. Yo soy enojado y amargado a veces porque yo quiero. ¿Por qué le digo esto? Por el ejemplo que le di antes al iniciar la predicación. Lo que se mueve en mi vida quizás en algunos afecta positivo o negativamente, pero no es una regla, una obligación que el ambiente, la familia, el estado económico, el estatus social o el estatus intelectual académico va a marcar mi vida, mi inicio. No, es una forma de cómo yo voy a comenzar mi vida. Sí es verdad que lo que yo tenga en mis manos me va a ayudar a tener una vida mejor. Dios de la nada, oiga bien, de la nada dice la palabra del Señor, que todo lo que se ve hoy fue creado de lo que no se veía. Si en Génesis 1:26 afirma la palabra del Señor que al hombre, al ser humano, lo creó a imagen y semejanza de él, si Dios de la nada creó lo que hoy vemos, de la misma manera que nosotros somos ya hijos y son hijas de Dios, aún de la nada, de lo que usted cree no tener nada, usted tiene que hacer algo. ¿Me está entendiendo, iglesia, el Señor? Pero a veces nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de cómo nos desarrollaron en nuestros hogares va a marcar en nuestra vida cómo nos vamos a desenvolver en todos los años que Dios nos permita vivir aquí en la tierra. De la misma manera, el inicio que usted tiene como cristiano, cómo comenzó usted a ser evangélico, ser hijo e hija de Dios, va a marcar mucho en usted cómo va a conocer de Dios y cómo se va a desarrollar en la vida cristiana. Si a usted se le dio un buen inicio, un buen principio en la vida cristiana, en los años que usted va a vivir y servirle al Señor, eso va a ser de una manera que va a marcar la diferencia aún entre todos los hijos de Dios aquí en la tierra. Por eso algunos se desarrollan más rápido. Otros, el desarrollo espiritual es más lento. Otros, el desarrollo espiritual se ve allá a los años. Porque dependiendo de cómo se cultivó, cómo tuvo ese principio, cómo comenzó en la vida cristiana, así se va a desenvolver en los años que Dios le permita estar aquí en la tierra. ¿Se ha fijado que hay personas que tienen 5 años, 10 años en la iglesia? No lo voy a decir en el camino del Señor, sino en una iglesia, y siguen siendo los mismos. Siguen siendo las mismas personas temerosas, o a veces puedo utilizar la palabra lamentablemente. Hay personas que comenzaron con un principio que a nuestra vista, a nuestros ojos, se miraba que iba a ser un hombre y una mujer poderosa o poderoso en el Señor, siempre dándole la honra y la gloria al Padre. Pero conforme fue pasando los años,
experimentando cosas en el Evangelio y participando en actividades espirituales, económicas y sociales, en lugar de ir avanzando, este hermano y hermana fue retrocediendo. Porque quizás el principio, el inicio de esta persona fue emocional. ¿Qué es emocional? Le gustó las alabanzas, le gustó cómo tocaban la batería, le gustó cómo predicaba el pastor, ningún amén, pero bueno, le gustaba cómo predicaba, cómo cantaba tal hermano, le gustaba una hermana que estaba a la par, y eso fue emoción. Pero cuando ya vio que tocar el bajo no es fácil, porque cuando comenzamos, ¿verdad?, queremos aprender de todo. Tocar la batería, el bajo, la guitarra, el piano, cantar, predicar, evangelizar, visitar, de todo. Pero cuando ya vemos nosotros las cosas que no es fácil, que no es solamente hacerle así al teclado, que no es solamente hacerle así a la guitarra, que no es solamente hacerle así al bajo, que no es solamente mover la boca cuando cantar, que no es solamente agarrar la Biblia y predicar, sino que hay un sacrificio, hay una dedicación, hay un esfuerzo extra que usted tiene que hacer. Muchas personas solamente se quedan en el inicio, en el principio, en el arranque. Son pocos aquellos que pueden, después de ese inicio, a pesar de las dificultades que puedan ver, seguir adelante. ¿Y cuántos de aquí pueden decir un amén? Que en medio de las dificultades usted sigue adelante en Cristo Jesús. Déselo fuerte que es para el Señor. Por eso el tema es un principio, un orden y una decisión. Todo lo que usted comience a hacer, si usted va a colocar un negocio, usted tiene que sentarse y ver cuánto tiene en el bolsillo, en la cartera, en la billetera, o cuánto tiene en el banco, cuánto tiene de logística, cuánto tiene para... Usted mira cómo va a ser su negocio, pero usted tiene que ser realista, cómo está el inicio. Usted no puede comenzar como lo está viendo usted en su mente y en su corazón. Sí lo va a creer, pero tiene que comenzar con lo que tiene. Y ese arranque, ese inicio, si usted comienza bien, va a llegar a obtener lo que usted está visualizando en su mente. Pero muchos de nosotros, le voy a hablar en lo natural, para hablar también de lo espiritual. Comenzamos a tener un negocio, comenzamos a lo que más podemos entender de negocio, para entender lo espiritual. Comenzamos a vender y wow, esta semana vendí, qué sé yo, 500,000 empiras, la otra semana 2,000 empiras, la otra semana 3,000 empiras, y nos enamoramos tanto como nunca hemos tenido dinero. Y siempre le echamos el ojo a un par de zapatos de 5,000 empiras. Y uno dice, si ya Dios me bendijo en estas 3 semanas con 5,000 empiras, voy a comprar ese par de zapatos de 5,000 empiras, porque dentro de 3 semanas Dios me va a dar otros 5,000 empiras. Y se comió la ganancia y también la inversión. Y luego comenzamos a llorar y a preguntar, y hasta a veces le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. Y como el diablo nunca le escuchamos la voz, nunca lo vemos aquí, ¿verdad? Físicamente, no se puede defender. Así comienza a ver la vida cristiana. Somos tan emocionalistas, somos tan con un arranque de emoción, de alegría y de gozo, pero cuando vemos la realidad de las cosas, comenzamos a retroceder. Pero en el Evangelio, el que está en Cristo Jesús, no retrocede, sino que al contrario, sigue adelante en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Por eso dice el versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es su inicio? ¿Cómo está comenzando? ¿Ya pensó, ya maduró la vida cristiana? Aún la palabra del Señor dice que había un rey, dice la palabra, que se dio cuenta que venía un pueblo, un enemigo a atacarlo, y póngale que el pueblo allá, él tenía solo 10,000 soldados para pelear.
pero se dio cuenta que el pueblo que le venía a atacar tenía 20,000, le duplicaba los soldados, 2 por 1. Pero él se sentó y sacó cuenta y dijo, no puedo enfrentar a este hombre. Mejor le mando una comitiva de paz para que no nos mate. Y si usted lee ese versículo, está hablando de la gente que se convierte a Cristo Jesús. Está hablando de aquellos que toman la decisión de buscar a Jesús, quizás por algún motivo, por alguna razón. Sí, Dios usa medios. Puede usar Dios por una enfermedad y Dios lo sana. Puede Dios usar un problema económico y Dios lo solventa. Puede usar Dios un problema en la casa y Dios lo resuelve. Puede Dios salvarlo y rescatarlo aún de la muerte y Dios lo puede hacer. Sí, amén. Pero que ese medio que Dios use sea realmente algo que usted lo enganche, lo agarre, lo amarre para estar para siempre en los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un principio. Dice la palabra del Señor, pocos son los llamados y muchos los escogidos. ¿O cómo es? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Son muchas personas las que se emocionan y levantan la mano y todo por algún motivo, pero una conversión, un arrepentimiento genuino, son pocas las personas que lo hacen. Por eso en medio de todo eso, Dios escoge a las personas que realmente han tomado la firme decisión de servirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de aquí han tomado la firme decisión de servirle a Él? Decía una hermana allá en San Pedro Sula, en una forma simbólica, diciendo ella que había tomado la decisión de servir a Dios. Yo les pongo un ejemplo, decía ella, cómo he tomado la decisión de servir a Dios. Allá en San Pedro, esta puerta que está aquí, podría decirle que está como al lado de la pared. Y ella decía, me sacan de esa puerta, yo me meto por esa puerta. Me sacan por esa puerta, yo me meto por esa puerta, decía ella. Porque he tomado la decisión de buscar a Cristo Jesús. Ella daba a entender que no importaban los problemas, no importaba lo que ella vivía. Ella había decidido servir al Señor Jesucristo. ¿Y cuántos aquí han decidido servir a Jesús? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirle, yo te sirvo, Señor? Pero en medio del inicio, iglesia, tiene que haber un orden en nuestra vida. Y le voy a pedir que no quite el dedo de la Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Le voy a hablar acerca ahora del orden, de hablar de un principio. Ahora le voy a hablar de un orden. Y es en el versículo 2. Y la tierra estaba, ¿cómo dice? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El que usted haya iniciado en los caminos de Dios, aquellos que nos ven y nos escuchan a través de Facebook, es verdad, la palabra del Señor dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algunas cosas pasaron y todas son hechas. Pero la Biblia habla de un todo, un hoy y un presente, porque usted tiene que creer aún con sus debilidades, aún con nuestras imperfecciones. Tenemos que declararnos que estamos cambiados, que hemos sido transformados. Aun cuando mi carácter es enojado, aun cuando mi temperamento es fuerte, yo tengo que decir que ya he dejado de ser un hombre mecha corta, un hombre enojado, con un temperamento fuerte. Tengo que declararlo por lo que dice, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Pero aún en medio de todo eso, iglesia,
que usted tenga un buen principio, un buen inicio. Imagínese, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero había un detalle, aun cuando estaba Dios ahí. Y la tierra estaba, dos cosas, desordenada y vacía. Aquellos que vienen comenzando en Cristo Jesús, no se desesperen. Si aún asistiendo a la iglesia, leyendo la palabra, orando, todavía tienen una lucha interna en sus vidas. Aún dice la Biblia, ya le hablé al principio, que ahí estaba Dios y creó los cielos y la tierra. Pero aún estando Dios ahí, en medio de la tierra estaba desordenada y vacía. Había un desorden y tenía que venir alguien a poner orden en la tierra, porque en el orden hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno llega a los pies de Cristo, hay cosas, sí es verdad, hay cosas que se quitan de nuestra vida. Quizás yo era un hombre malcriado, decía malas palabras, hoy ya no las digo, pero hay todavía cosas que están luchando dentro de mí, que tengo que ponerle un orden. La tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense que yo me pregunto, ¿cómo puede haber un lugar que esté vacío? Porque vacío es que no tenga nada. ¿Y cómo puede estar un lugar que esté vacío, desordenado? ¿Cómo puede haber? Porque aquí si movemos las sillas, aquí para hacer un desorden se movería todo porque hay cosas. Pero si no hubiera nada aquí, difícilmente o casi imposible hacer un desorden. Pero cuando habla de un vacío, es un vacío en el corazón del ser humano. Cuando usted y a mí sentimos la necesidad de por lo menos asistir a una iglesia, la necesidad de leer la palabra, la necesidad de sentir aquello de ponerme de acuerdo o a cuenta con Dios, es que dentro de usted, dentro de mi vida, yo ya he sentido que hay un vacío, y ese vacío, el único que lo puede llenar y lo está llenando y lo ha llenado, se llama Cristo Jesús. ¿A cuántos Cristo Jesús ya le quitó ese vacío? Los que no dijeron amén, Señor, llénaselos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, todavía somos un desorden. No entendemos la palabra de Dios. No entendemos por qué cantan esas alabanzas. No entendemos de repente por qué esas manifestaciones del Espíritu Santo. Es porque todavía no hay un orden, hay un vacío en la vida del ser humano. Y el único que lo puede llenar se llama Cristo Jesús. Cuando hay un desorden, hay una lucha interna en el hombre y la mujer. Si usted lee conmigo en ese mismo texto de la palabra del Señor, dice que y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sabe? Las tinieblas simbolizan la maldad, simbolizan demonios, simboliza pecado. El abismo significa perdición, significa condenación, significa lugar de tormento. En la tierra estaba desordenada y vacía. Y quien estaba en ese momento, había una lucha interna. Le puedo hablar de esa manera. Cuando todos tenemos un inicio, la lucha interna es más grande que aquella que tenemos hoy en día si hemos estado realmente perseverando en el Señor. Aquel hombre y aquella mujer que ha estado constantemente en ayuno y oración buscando de Dios, sí tiene lucha interna, pero esa lucha es un poco menos que aquella que teníamos cuando comenzamos a ser cristianos. Pero si hemos descuidado nuestra vida espiritual, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de leer la palabra de Dios, si hemos dejado de ayunar, si hemos dejado de congregarnos, si hemos dejado de tener comunión con los hermanos, aquel orden que teníamos en nuestra vida se está perdiendo y está entrando un desorden y un vacío en nuestro corazón. Comenzamos a sentir nuevamente aquella lucha interna más fuerte cada día.
Porque dice la Biblia que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahí viene la lucha. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dos entes espirituales: las tinieblas y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Que usted quiere hacerlas, como decía Pablo, las cosas que yo quiero hacer, no hago. Y las cosas que no quiero hacer, esas estoy haciendo. Cuando la lucha interna es más fuerte, cuando la lucha, las tinieblas están peleando con el Espíritu Santo que habita en usted, es que no ha puesto orden en su vida. No ha establecido un orden, o está perdiendo el orden que Dios le puso en su corazón cuando usted vino a Cristo Jesús. Cuando fue su inicio, toda la maldad salió de su vida, la hueste de maldad salió, pero le volvimos a dar lugar a esa hueste de maldad. ¿Se acuerdan lo que hizo la Biblia cuando Jesús? Que todo hombre, cuando busca a Jesucristo, cuando se arrepiente, esa hueste de maldad sale y anda en lugares secos, donde morar, donde vivir. Pero se acuerda y llama a su cuerpo, a mi cuerpo lo llama de esta manera: volveré a mi casa, dice él. Oiga, ese cuerpo Dios lo diseñó, este cuerpo Dios lo diseñó para que lo habitara un ente espiritual. Y ese ente espiritual es el Espíritu Santo. Pero el hombre, en lugar de darle el puesto al Espíritu Santo, deja que entre huestes de maldad. Y es aquella lucha interna, porque no vive una vida ordenada. Y el Espíritu dice: volveré a mi casa. Y vuelve, ¿y cómo la encuentra? Usted sabe la historia. Limpia, ordenada, pero algo, por lo que le decía, mire, y vacía. Vacía. ¿Cómo fue su principio? ¿Siente realmente que el Espíritu Santo ha entrado a su vida? Pastor, ¿cómo me voy a dar cuenta que el Espíritu Santo está en mi vida? Cuando usted peca, hay alguien que tiene que decirle: eso que hiciste no está bien. Pero si usted no siente nada, es una casa bonita, limpia, pero una gran realidad vacía. Cuando usted comienza a ver cosas aquí, en este aparato, en su celular, y no siente nada, más bien cuando se le corrige, se le dice: hermano, no vea eso, se molesta. Entonces está quedando vacío. El orden que tenía antes lo está perdiendo. Va a volver a vivir una vida desordenada. Pero que le hablaba del tema: un principio, un orden y una decisión. Para saber usted qué es lo que hay en una casa, usted tiene que ordenarlo todo. Cuando usted ordena, hasta encuentra cosas que usted creyó haber perdido hace 10 años. Ve, si aquí está mi hijo, dijo usted. Hace 10 años lo había perdido. Y el niño ya sale con 12 años. Ya su nombre. ¿Verdad que cuando uno comienza a ordenar, principalmente las esposas, cuando dicen: voy a ordenar el cuarto, todos nos salimos porque es que nos botan a nosotros también. Y esto no sirve, y lo agarran a uno: ves, este viejo no sirve. Os huimos porque nos van a poner a trabajar también, ¿verdad? Véngase para acá. Aquí hay cosas que solo el hombre y las pueden mover. Solo el hombre las pueden mover. Muévame la almohada. Cualquier similitud se arregla en la casa. ¿Verdad que en el orden nos encontramos cosas que hasta nos sorprendemos? ¿Y esto dónde estaba? Cuando usted ordena cosas, usted se da cuenta que en la vida suya había algo que se había perdido, o algo que usted creyó haber perdido, y ahí estaban y le estaban afectando. Por eso esa lucha
Dice la Biblia, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay una lucha. Evite, hermano y hermana, volver a caer en un desorden de su vida. Vuelva a ordenar su vida. Si usted no siente, y si yo no siento reprensión del Espíritu Santo, o si o el Espíritu Santo me reprende y yo hago caso omito, o sea, no le hago caso a él, lo omito el Espíritu Santo, no quiero obedecerle, solamente soy un pastor. Me voy a poner un ejemplo de apariencia. ¿Se ha fijado que hay muchos cristianos de apariencia? Porque no han dado orden a su vida. Bien bonitos, bien peinaditos, bien desparasitados, bien todo, bien bonito. Pero la vida cristiana solo hacen lo que se les manda hacer o lo que quieren o creen hacer. Pero más allá de poder hacer algo más allá de lo que se les manda hacer, no hacen. Porque han dejado entrar una vez más el desorden en la vida. Antes leía la Biblia, antes tenía una disciplina que en la mañana lo primero que agarraba era la Biblia. Y agarraba y leía la Biblia y esto y lo otro. Y si dejaba leer un día o 2 días la Biblia, se asustaba. Y, Dios mío, tengo 2 días de no leer la Biblia. Y agarraba la Biblia y comenzaba a estudiarla. Hoy, Dios mío, ayer leí la Biblia. Qué pereza me dio. Y tenía 1 mes de no leerla. Hay un desorden en la vida. Tenga cuidado. Vuelva al orden. Vuelva a sacar esas tinieblas de su vida. Vuelva a ser, como dice en la carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Vuelve a hacer las obras del inicio. Aquellas cosas, aquellas primeras cosas, vuelve a hacerlas. Cuando me amaba, cuando había aquel primer amor, que usted quería salir corriendo del trabajo por ir a la iglesia. Que aunque su papá le decía, tenés que terminar de trabajo. No, papá, yo tengo que ir a la iglesia. Ahora que hemos perdido el primer amor, papá, ¿qué más hay que hacer? No, si ya terminamos. No, papá, dígame, tengo todo el tiempo. Pero no va a ir a la iglesia. No, papá, hoy tengo todo el tiempo. Pero ya hay culto. Papá, ya le dije que tengo tiempo. Hay un desorden en la vida. Pero cuando hay un orden en la vida, uno desea venir a la iglesia, aún cansado, aún fatigado, aún con sueño. Uno, cuando tiene ordenada la vida, cuando ha tenido un buen principio, uno sabe que tiene que venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y el último punto, una decisión. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era mala, era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Cuando usted tiene un buen inicio, cuando usted pone orden a su vida, usted toma la decisión. Viene la luz de Cristo Jesús a su corazón. Para nosotros hoy en día, ¿cómo nos damos cuenta que es de día? ¿Qué es lo que hace en el cielo para que nos demos cuenta que es de día? Pero ahí no existía el sol todavía. Si usted ve más adelante, creo que en el 4º o 5º día Dios crea lo que son las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Pero ya Dios está llamando a la luz día. Usted no necesita de algo más para determinar que usted es un hijo y una hija de Dios. Cuando usted tiene un buen principio y ordena su vida, toma la decisión. Si usted leyó conmigo, por lo menos me escuchó. Dice ahí que Dios separó la luz de las tinieblas. Para que usted separe algo, tienen que ir en el mismo camino, juntos. Hay una compañía, aquella y la otra parte, o están pegados. Cuando usted ordena su vida, cuando usted tiene un buen inicio y ordena su vida, usted sabe diferenciar entre la luz y las tinieblas. Y usted sabe tomar la decisión
de separar lo que es la luz y las tinieblas. Pero cuando yo no tengo un buen inicio en mi vida cristiana, cuando yo no tengo una vida ordenada, la luz y las tinieblas siguen juntas. A lo bueno le llamo malo y a lo malo le llamo bueno. No tengo discernimiento, no entiendo. Para mí algunas cosas que practica el mundo quisiera que en la iglesia se practicaran o uno de cristianos las practicara. Y algunas cosas que practicamos como cristianos no deberíamos de practicarlas. Es cuando usted no ha tenido un buen inicio, orden en su vida, y usted sigue todavía, yo sigo todavía teniendo la luz y las tinieblas juntas. Pero cuando usted tiene un buen inicio, un buen principio, una vida ordenada, no solamente la separa a la luz y las tinieblas, sino que ahí dice la Biblia que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas. Usted tiene la autoridad y el valor de llamar pecado a lo que es pecado y a lo santo llamarlo como santo es. Pero cuando comenzamos a dejar entrar el desorden en nuestra vida, podemos ver la luz y las tinieblas y no tenemos la autoridad, no tenemos el valor ni el discernimiento de llamarle luz día y tinieblas noche. No podemos decir esto es lo santo, esto es lo de Dios y esto es de lo del diablo y esto es lo del pecado, sino que queremos todavía tener las dos cosas en nuestra vida. Y en Dios no podemos tener luz y tinieblas en nuestra vida. O somos luz o son tinieblas, somos tinieblas. Nuestra decisión tiene que ser firme en nuestra vida. Por eso esta noche es un buen principio, un orden y una decisión. Si usted todavía, para terminar, confunde la luz y las tinieblas, tinieblas y la luz, o no quiere separar las dos cosas, primero ordene su vida espiritual, y va a entender y va a llamar a lo pecado, pecado, y a lo santo, santo, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor esta noche? Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a hacer la oración final para despedirnos.